25 datos impactantes, trágicos y dramáticos de la leyenda maldita de Víctor Iturbe el Pirulí. Pero ¿cómo le explico a mi corazón? Imagina esto, un cantante con voz de terciopelo, amado en los escenarios y enloquecedor para las mujeres, termina su vida a balazos en una madrugada de misterio. Víctor Iturbe, mejor conocido como el Pirulí, fue uno de esos ídolos malditos que parecían vivir al límite, rodeados de lujos, amores prohibidos y amistades peligrosas. Su historia no es solo la de un cantante romántico, sino la de un hombre marcado por escándalos, excesos y un final que todavía hoy sigue oliendo a pólvora. Pero arriba de la tele tenía una pistola. Ay, si es que él estaba allá. Número 1. El asesinato en 1987. La madrugada del 29 de noviembre de 1987 quedó marcada por la tragedia que convirtió a Víctor Iturbe en leyenda. En su propia casa de la colonia Arboledas, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el cantante abrió la puerta sin imaginar que sería la última vez. Al otro lado lo esperaba la muerte, varios disparos lo dejaron desplomado, sentado en su sillón, con la mirada perdida en la nada. Los vecinos afirmaron que escucharon los balazos, pero nadie se atrevió a salir, el miedo era más fuerte que la curiosidad. Cuando la policía llegó, la prensa ya se arremolinaba, ansiosa por cubrir lo que se convertiría en uno de los asesinatos más mediáticos de la música mexicana. La escena era brutal, digna de un ajuste de cuentas, un ídolo romántico abatido en el supuesto refugio de su hogar. Ese detalle, morir en su propia casa, fue lo que más impactó a sus seguidores, porque demostraba que ni siquiera entre cuatro paredes estaba a salvo. Inmediatamente, desgraciadamente, por más que le hicieron la lucha, no vivió. Se murió ese mismo día. Número 2. Teorías del crimen, mercaderes de lo ilícito, pasiones y venganzas. Desde el primer minuto después de su asesinato, las versiones comenzaron a multiplicarse como pólvora. Unos afirmaban que lo mataron por un ajuste de cuentas con el bajo mundo, porque el Pirulí había entrado en círculos donde las deudas se pagan con sangre. Otros decían que todo fue un crimen pasional, que sostenía un romance clandestino con la esposa de un hombre poderoso, y que el marido, herido en su orgullo, decidió vengarse a balazos. Porque a ti te debo. También corría el rumor de que empresarios celosos de su éxito en Acapulco, donde el Pirulí llenaba escenarios y palenques, movieron influencias para callarlo. Ninguna de estas teorías se comprobó, pero todas coincidían en un punto: Víctor Iturbe se había acercado demasiado al fuego. Su asesinato no fue un robo ni un acto al azar, sino un golpe directo al corazón de su vida desbordada, un mensaje sangriento que todavía hoy se comenta en voz baja. Hay comentarios de que llegó a tener problemas en el mismo lugar donde trabajaba. Hasta un día sacó una pistola y era un poco... Número 3. Rumores de protección del bajo mundo. Lo que más alimentó el morbo fue la versión de que Víctor Iturbe cantaba en fiestas privadas de Capós. Se decía que su voz era un lujo reservado para las madrugadas más turbias, en mansiones custodiadas por hombres armados y rodeadas de excesos. Algunos lo veían como un protegido, alguien bajo la sombra de personajes intocables. Otros aseguraban que, con el tiempo, dejó de ser bienvenido, sabía demasiado y su presencia se volvió peligrosa. Ese rumor se esparció como pólvora y pronto su carrera comenzó a ser comentada más por sus nexos incómodos que por sus canciones. Para el público, el fantasma del mundo bajo se volvió inseparable de su nombre. La línea del narcotráfico o lavado de dinero, lavado de activos, en la que el bueno... Y aunque jamás se comprobó, esa sombra terminó convirtiéndose en parte de la explicación popular de por qué lo asesinaron, porque vivió demasiado cerca de la línea donde el glamour se mezcla con el peligro. Y apenas vamos comenzando, porque lo del Pirulí no fue solo música ni romanticismo. Su vida fue un torbellino de excesos, traiciones y secretos que lo llevaron directo a la tumba. Bienvenidos a Tutoriales Gerberín, el canal donde destapamos lo que otros prefieren callar. Suscríbete, activa la campanita y déjame tu like, porque lo que viene está más escandaloso que cualquier serenata prohibida en Acapulco. Tus ojos mira. Número 4. El crimen pasional y la esposa prohibida. Uno de los rumores más repetidos en torno al asesinato del Pirulí fue el de un crimen pasional. Se decía que Víctor había caído en las redes de una mujer casada, la esposa de un hombre poderoso y celoso que no estaba dispuesto a compartirla. Los vecinos de Acapulco contaban que lo habían visto llegar en coches lujosos, acompañado de mujeres que nadie se atrevía a nombrar,
como si fueran fantasmas de la alta sociedad. Me comentaba que le gustaba mucho Verónica y que quería que fuera su novia. En una ocasión. La versión más escandalosa apuntaba a que ese romance prohibido selló su destino, que el marido herido en su orgullo mandó a eliminarlo como advertencia para todos. Nadie lo comprobó nunca, pero la idea de que su muerte fue resultado de un amor clandestino sigue alimentando la leyenda, y muchos nombres van y vienen de aquí para allá. En México, donde las historias de celos y traiciones suelen terminar en tragedia, el caso de El Pirulí encajaba como un guión perfecto escrito con tinta roja. El romance con el loco había ocurrido pues un año antes, un poquito más de un año antes. Número 5. La investigación sucia y Jorge Vargas como sospechoso. Si algo marcó para siempre el asesinato de Víctor Iturbe fue la sensación de que la investigación nació podrida. Y el nombre que más se mencionó en ese lodazal fue el del actor Jorge Vargas. No solo había tenido una mala relación con el Pirulí, sino que, casualmente, fue uno de los primeros en llegar a la escena del crimen. Como agente de la Policía del Estado de México, Vargas apareció antes que muchos, y eso encendió las sospechas. ¿Qué hacía ahí tan rápido? ¿Quién lo avisó? Las lenguas más venenosas aseguraron que incluso la escena había sido alterada, como si alguien hubiera querido borrar huellas incómodas antes de que llegara la prensa. La prensa de la época e involucró a Jorge Vargas y Lupita D'Alessio. Las personas que llegaron. Los rumores crecieron porque se sabía que entre Vargas y el Pirulí no había paz. Su enemistad era Vox Populi en el medio artístico, y la coincidencia de que él estuviera presente en ese momento terminó de alimentar la teoría de que no solo sabía, sino que pudo haber participado. Vargas lo negó con fuerza, diciendo que sus pleitos con el Pirulí no lo convertían en asesino. Pero esa defensa no apagó el fuego, al contrario, lo avivó. En corrillos de periodistas se hablaba de llamadas misteriosas, de órdenes superiores y hasta de un encubrimiento para proteger a los verdaderos responsables. Algunos aseguraban que tras la muerte del cantante, su música desapareció poco a poco de la radio, como si alguien hubiera querido borrarlo de la memoria colectiva. Otros insinuaban que la confesión tardía de Vargas, cuando habló del tema años después, fue más un intento de limpiar su nombre que un acto de paz. Lo cierto es que, para los fans y para el público morboso, la sombra de Jorge Vargas sigue flotando sobre la madrugada en que el Pirulí fue ejecutado. Y esa sospecha, aunque nunca se comprobó, se convirtió en uno de los capítulos más oscuros de la historia de la farándula mexicana. Como comandante de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de México, y fue de los primeros en llegar a la escena del crimen. Número 6. Fiestas interminables en Acapulco. Pero para entender la vida del Pirulí hay que mirar sus excesos. En Acapulco, su nombre se volvió sinónimo de fiestas interminables. Se hablaba de reuniones que empezaban con música romántica y terminaban en orgías de alcohol, sustancias y mujeres. Artistas, empresarios y hasta políticos formaban parte de esos encuentros, donde el Pirulí era el alma de la velada. Mi ansiedad y ya es un placer. Se decía que cantaba hasta el amanecer rodeado de botellas vacías y miradas cómplices, mientras afuera la gente común solo alcanzaba a escuchar los ecos de la música. Los chismes corrían de boca en boca, que en esas reuniones se cerraban tratos turbios, que las mujeres competían por su atención y que había excesos que pocos se atrevían a describir. Las fiestas del Pirulí no eran simples reuniones sociales, eran territorios donde el glamour y el peligro se daban la mano. Le ofrecimos las fiestas de mayo. ¿Por qué? Porque las fiestas de mayo siempre han sido un fracaso. Número 7. Los rumores de sustancias y alcohol. El nombre de Víctor Iturbe siempre estuvo rodeado de versiones que lo pintaban como un hombre entregado al exceso. Aunque nunca se comprobó del todo, en los pasillos de la farándula se decía que el Pirulí era amante del chupe y que en muchas de sus fiestas corría la rayita blanca como si fuera azúcar. Testigos afirmaban que más de una vez se le veía subir al escenario tambaleante, con la mirada perdida y la voz apenas sostenida por la adrenalina. Piensas que eres muy hermosa, vives engañada. Otros contaban que había noches donde desaparecía por horas en cuartos privados, de donde salía con la camisa desabotonada y la sonrisa ladeada. Los rumores de consumo se mezclaban con la realidad de un hombre que parecía vivir acelerado, como si supiera que su tiempo era corto. En el México de los 80, hablar de consumos ilícitos era tabú, pero en torno al Pirulí se convirtió en un secreto a voces que alimentaba tanto el morbo como su reputación de artista maldito. Que mi amor burlado fue.
Número 8. Amistades peligrosas y empresarios turbios. En el mundo del espectáculo, las amistades dicen mucho de un artista, y en el caso de El Pirulí, sus círculos eran todo menos inofensivos. Se relacionaba con empresarios de reputación dudosa, hombres con fortunas que nadie podía explicar y que parecían estar siempre armados o rodeados de guardaespaldas. Algunos de ellos lo invitaban a cantar en fiestas privadas donde se cerraban tratos que olían más a pólvora que a negocios legítimos. En los bares de Acapulco se murmuraba que esas amistades lo mantenían protegido, pero también lo metían en aguas demasiado profundas. Demostraba que ganaba mucho dinero y él decía, a mí me pagan muy bien en el centro nocturno. No era raro que se le viera cenando en mesas rodeadas de whisky caro, relojes brillantes y conversaciones en voz baja que interrumpían apenas para aplaudirle. Para algunos, El Pirulí jugaba con fuego, para otros, simplemente disfrutaba de los lujos que esas compañías le ofrecían, sin medir el costo real de codearse con los hombres equivocados. Pirulí tenía un Cadillac, y peinador, y maquillista. Pirulí, unos trajes muy bonitos. Número 9. Deudas de juego y casinos. Otro de los rumores más persistentes en la vida de Víctor Iturbe fueron sus supuestas deudas de juego. Se decía que era un hombre con mano suelta para apostar, que disfrutaba perder horas en casinos y peleas de gallos, apostando sumas que cualquiera consideraría una locura. Algunas versiones afirmaban que en más de una ocasión salió del casino con deudas que superaban lo que ganaba en semanas de presentaciones. Sin embargo, otra hipótesis apunta a una venganza motivada por deudas en los negocios. El 22 de... Los chismes más oscuros señalaban que esas deudas no siempre eran con lugares formales, sino con prestamistas de dudosa reputación que no perdonaban retrasos. En Acapulco corría la versión de que un pleito por dinero pudo haber sido la chispa que encendió la tragedia de su asesinato. El Pirulí vivía como cantaba, con intensidad y sin frenos, y eso lo llevó a apostar no solo su dinero, sino, según muchos creen, también su vida. Número 10. Supuesto intento de rapto. En los 80, cuando los plagiarios estaban a la orden del día, el nombre de Víctor Iturbe apareció en más de una conversación. Se decía que un grupo armado lo intentó levantar a la salida de un palenque y que solo la intervención de sus amigos lo salvó. Otra versión aseguraba que en una carretera fue interceptado por camionetas sospechosas, pero que logró escapar gracias a la velocidad de su chofer. Después de confirmar que uno de los empleados del rancho El Jilguero fue secuestrado, torturado y asesinado 4 semanas antes de la muerte del cantante. El rumor creció porque coincidía con el perfil de un artista rodeado de lujos y amistades peligrosas. La prensa especuló que ese intento de plagio pudo haber sido una advertencia, un recordatorio de que nadie estaba a salvo cuando se metía en terrenos donde la música, el dinero y el crimen se mezclaban. Para sus seguidores, esa anécdota fue la confirmación de que el Pirulí vivía en una cuerda floja que tarde o temprano se rompería. Número 11. Relaciones con mujeres casadas. El Pirulí no solo era conocido por su voz, sino también por su debilidad hacia las mujeres, en especial, como dicen en el barrio, las que ya tenían dueño. Se decía que mantenía romances con esposas de empresarios, políticos y hasta figuras del espectáculo. Los chismes de Acapulco aseguraban que muchos de sus problemas nacieron precisamente de ahí. Maridos celosos que no estaban dispuestos a tolerar semejante atrevimiento. Se contaba que una de esas relaciones casi termina en un enfrentamiento armado, cuando el marido sorprendido estuvo a punto de vengar la traición. En un ambiente donde el honor masculino pesaba tanto, acostarse con la mujer equivocada podía costar la vida. Y aunque nunca lo confirmó, el Pirulí parecía disfrutar del peligro que esos amores prohibidos le traían, como si cada romance clandestino fuera una nueva apuesta contra el destino. Uriarte, quien en aquel momento estaba casada con un prominente ingeniero poblano. Ambos vivieron un romance oculto. Número 12. Romance con mujer mayor que lo mantenía. Otro de los rumores que persiguió a Víctor Iturbe fue su relación con una mujer mucho mayor que él, una dama de sociedad que lo exhibía como trofeo. Se decía que ella pagaba sus caprichos, desde trajes caros hasta relojes de oro, pasando por lujosos paseos en yates. En el círculo de Acapulco se murmuraba que era ella quien lo protegía y lo metía en ambientes exclusivos donde nunca habría entrado por sí solo. Algunos lo criticaban por vivir a la sombra de una benefactora, mientras otros lo veían como un astuto que sabía aprovechar las oportunidades.
La relación, según los chismes, terminó mal, con gritos y reclamos en público que dejaron claro que incluso el lujo tenía un precio. Para muchos, ese romance fue un reflejo de la vida del Pirulí, apasionada, escandalosa y siempre rodeada de controversia. Si alguien más se ansía. Número 13. Fans jóvenes y acusaciones de infidelidad. El Pirulí no solo conquistaba con su voz, también con la mirada intensa y la fama que lo rodeaba. Era común que después de los conciertos lo esperaran grupos de jóvenes que soñaban con llamar su atención, y más de una vez lo lograron. Se decía que mantenía romances fugaces con fanáticas mucho menores que él, encuentros que alimentaban la imagen de un hombre al que le gustaba vivir al límite. Mientras algunos lo veían como un seductor irresistible, otros lo señalaban como alguien que no conocía la palabra fidelidad. Las acusaciones de infidelidad no venían solo de la prensa, sino de sus propias parejas, mujeres que decían haberlo sorprendido con llamadas sospechosas, cartas escondidas y hasta con rastros evidentes de sus escapadas nocturnas. En los círculos cercanos se murmuraba que más de una relación terminó entre gritos, reclamos y amenazas de exponerlo públicamente. Sus amantes secretas lo convertían en protagonista de chismes jugosos, donde siempre quedaba como un hombre que no podía conformarse con una sola mujer. Ese comportamiento, aunque criticado, también reforzaba su leyenda. El Pirulí era visto como el galán maldito, amado por muchas, odiado por otras tantas, pero nunca ignorado. Y mientras sus canciones hablaban de amor eterno, en la vida real lo perseguía la fama de ser un hombre incapaz de ser fiel. El Pirulí era muy enamorado. Yo creo que... Número 14. Rumores de bisexualidad en el medio. En un ambiente artístico lleno de secretos y pasillos cargados de chismes, el nombre del Pirulí también apareció ligado a rumores de bisexualidad. Se decía que, además de sus romances con mujeres, tenía encuentros discretos con hombres del medio artístico, relaciones que se mantenían en la penumbra por miedo al escándalo. En los 80, hablar de eso era casi un pecado, y cualquier insinuación se convertía en dinamita mediática. Algunos colegas juraban haberlo visto demasiado cercano a ciertos productores y cantantes, mientras que otros afirmaban que esas versiones eran solo inventos para desprestigiarlo. Lo cierto es que ese rumor lo acompañó por años, y muchos lo usaron para explicar las enemistades que arrastraba en el mundo artístico. El Pirulí nunca lo confirmó ni lo desmintió, pero el simple hecho de que su nombre estuviera en esas conversaciones lo convirtió en parte de ese catálogo de amores prohibidos que tanto fascinaba al público. En cada abrazo que le das. Número 15. Pleito con José José. Uno de los enfrentamientos más sonados en la vida del Pirulí fue con José José, el llamado príncipe de la canción. Aunque nunca se supo con certeza que detonó la bronca, se decía que había celos profesionales y comentarios hirientes de por medio. Según la prensa de la época, ambos coincidieron en un evento en Acapulco y la tensión se notaba en el aire, miradas frías, saludos forzados y frases envenenadas que más de un testigo juró haber escuchado. Algunos aseguraban que la rivalidad nació porque el Pirulí se sentía opacado por el éxito masivo de José José, mientras otros decían que el conflicto tuvo que ver con mujeres que ambos frecuentaban. El chisme creció tanto que hubo periodistas que apostaban a que en cualquier momento terminarían a golpes. Aunque nunca pasó de los rumores y desplantes, aquel pleito dejó claro que la amistad entre estos dos grandes de la música nunca existió y que el ego, en el mundo artístico, puede ser más peligroso que cualquier bala. Y que su adiós dejó a mi corazón. Número 16. Roces con Juan Gabriel y Marco Antonio Muñiz. El Pirulí no solo tuvo choques con José José, también con dos gigantes, Juan Gabriel y Marco Antonio Muñiz. Con el Divo de Juárez, la tensión venía de los escenarios. Se contaba que en una fiesta privada, Juan Gabriel le arrebató el micrófono a Víctor para ponerse a cantar y este, molesto, le respondió con un comentario sarcástico frente a todos. El orgullo de ambos era tan grande que aquel roce se convirtió en enemistad. Con Marco Antonio Muñiz, la historia fue distinta, pero igual de sabrosa. Se rumoraba que todo comenzó por una mujer, una admiradora que frecuentaba los camerinos de ambos y que terminó dividiendo a los cantantes. Lo cierto es que, en un mundo donde cada quien defendía su trono, el Pirulí nunca se quedó callado y esos roces se volvieron combustible para los chismes de la prensa. Por eso te busqué. Número 17. Vetos en Televisa y pleitos con la prensa. Si alguien sabía meterse en problemas con los medios, ese era el Pirulí.
Más de una vez insultó a reporteros que lo abordaban con preguntas incómodas, llamándolos carroñeros o acusándolos de inventar historias. Esa actitud le ganó varios enemigos en la prensa, y con ellos vino el golpe más fuerte, un supuesto veto en Televisa. Se decía que los ejecutivos ya estaban cansados de sus desplantes y decidieron cerrarle puertas en programas importantes, lo que redujo su exposición mediática. Aunque no se habló de manera oficial, los rumores aseguraban que su música dejó de sonar con la misma fuerza en radio y televisión porque alguien, desde arriba, movió hilos para borrarlo poco a poco. Esa enemistad con los medios fue como cavarse su propia tumba artística. Mientras otros cantantes crecían, el Pirulí se fue quedando atrapado en su propia reputación de conflictivo. Raúl Velasco le decía: oye, Víctor, te van a cortar el cuello, mira, traes unas cadenas ahí llenas de oro y de brillantes y todo. Número 18. Escándalos en shows, borracheras y desplantes al público. El escenario, que debía ser su refugio, también se convirtió en terreno de escándalos para el Pirulí. No eran pocas las ocasiones en que aparecía frente al público con unas copas de más, tambaleándose y olvidando la letra de sus propias canciones. Algunos fans recordaban cómo se enojaba cuando le gritaban reclamando el retraso o su mal estado, y respondía con insultos o con gestos de desprecio. En más de una presentación se fue del escenario sin terminar, dejando a la gente furiosa y a los empresarios contando pérdidas. Los periódicos de espectáculos lo retrataban como un artista impredecible, capaz de enamorar con una canción o de arruinar una noche entera por sus arranques. Estos episodios lo hicieron ver como una figura maldita, un hombre con talento enorme, pero con demonios internos que salían en el momento menos esperado. Me quisiera convertir en sombra errante. Número 19. Crisis económica y problemas fiscales. Aunque parecía vivir rodeado de lujos, detrás del brillo había cuentas en rojo. Se decía que el Pirulí gastaba más de lo que ganaba, fiestas, apuestas, viajes y mujeres eran parte de un estilo de vida insostenible. Los rumores más fuertes aseguraban que tuvo problemas con el fisco, que las deudas lo acosaban y que incluso llegó a empeñar propiedades para poder salir del paso. En el medio artístico se murmuraba que muchos de sus amigos se fueron alejando cuando empezó a pedir dinero prestado, incapaz de controlar sus gastos. Para un artista que llenaba palenques, sonar en la prensa por problemas económicos era un golpe a su orgullo. Y lo peor, esa crisis fue vista como un reflejo de su vida desordenada, donde la fama se desmoronaba tan rápido como el dinero salía de sus manos. Y él decía: a mí me pagan muy bien. En el centro nocturno donde estoy me pagan muy bien, y por eso me he visto así. Número 20. Traiciones de amigos y aislamiento. En la vida del Pirulí no faltaron los supuestos amigos que, al final, resultaron ser verdugos silenciosos. Se decía que muchos de los que lo rodeaban lo usaban por su fama, para colarse en fiestas privadas o codearse con empresarios poderosos. Cuando el dinero empezó a escasear y los problemas a multiplicarse, esos mismos que lo aplaudían se fueron borrando de su vida. Hubo quienes incluso filtraron chismes a la prensa, exponiendo sus excesos y romances prohibidos a cambio de un par de favores. Esa soledad lo golpeó fuerte en sus últimos meses. Un artista que alguna vez estuvo rodeado de multitudes, terminó viéndose cada vez más aislado. Para muchos, ese abandono de su círculo cercano fue una sentencia adelantada, porque lo dejó sin aliados en un mundo donde tenerlos podía significar la diferencia entre vivir y morir. Mira, yo no conocí muchos amigos de Víctor, porque... Número 21. Funeral lleno de rumores y ausencias notorias. La muerte de Víctor Iturbe no solo conmocionó por la brutalidad del crimen, sino también por lo que sucedió después. En su funeral, más que llantos, se escuchaban murmullos. La prensa destacó las ausencias de ciertos colegas y amigos que, por miedo o conveniencia, prefirieron no presentarse. Se decía que algunos estaban aterrados de ser vistos cerca de un caso que olía a crimen organizado. Otros, en cambio, fueron señalados por aparecer demasiado sonrientes, como si la muerte de El Pirulí hubiera sido un alivio. Los fanáticos que acudieron lloraban desconsolados, pero detrás de cada lágrima se filtraban los chismes: ¿quién lo mandó matar? ¿Por qué nadie hablaba claro? ¿Qué secretos se habían ido con él a la tumba? Su funeral fue tan polémico como su vida, una despedida envuelta en misterio, sospechas y la sensación de que El Pirulí seguía siendo incómodo incluso después de muerto. Los restos del Pirulí fueron
trasladados a una agencia funeraria, donde se velaron hasta las 14:30 horas del lunes y fueron incinerados. Número 22. El miedo que dejó en el medio artístico. Después del asesinato de El Pirulí, el ambiente artístico quedó marcado por el miedo. Muchos cantantes y actores comenzaron a evitar presentaciones en lugares conflictivos, mientras otros se negaban a hablar del tema siquiera frente a la prensa. En privado, corrían las versiones más siniestras, que lo mataron por cantar en fiestas del bajo mundo, que lo ejecutaron por una mujer casada, o que sabía demasiado y alguien decidió silenciarlo. El hecho de que un ídolo tan querido pudiera caer así, a quemarropa en la puerta de su propia casa, hizo que más de uno se diera cuenta de que la fama no era garantía de protección. Los pasillos de Televisa y los palenques se llenaron de rumores, y entre los artistas se repetía la misma frase: si le pasó al Pirulí, nos puede pasar a cualquiera. Ese temor quedó tatuado en toda una generación. Número 23. Su mito de ídolo maldito. Con su muerte violenta, Víctor Iturbe pasó de cantante exitoso a leyenda maldita. Como ocurre con los grandes que se van de forma trágica, la figura del Pirulí se llenó de misterio y romanticismo oscuro. Para algunos, era un alma atormentada que buscaba consuelo en el amor y los excesos; para otros, un artista brillante que se hundió por meterse con la gente equivocada. Las canciones que antes sonaban románticas comenzaron a escucharse con un eco lúgubre, como si cada bolero llevara escondida la sombra de su destino. Su nombre se sumó a esa lista de artistas que murieron jóvenes y rodeados de polémica, lo que lo convirtió en un símbolo de lo prohibido y lo peligroso. En vez de apagarse, su figura creció, de hombre de carne y hueso, pasó a convertirse en leyenda de la cultura popular mexicana. Número 24. Su voz y canciones inmortales. A pesar de todos los escándalos y los rumores, nadie podía negar el talento de Víctor Iturbe. Su voz, profunda y llena de sentimiento, era capaz de arrancar lágrimas con un solo bolero. Canciones como Hipócrita y Puerto de Ilusión siguen vivas en la memoria colectiva, porque transmitían esa mezcla de dolor, pasión y desgarro que lo caracterizaba. Incluso después de su muerte, esas melodías adquirieron un aire distinto, ya no eran simples canciones románticas, sino epitafios cantados por un hombre que parecía haber intuido su destino trágico. En las fiestas familiares, en los bares y en las serenatas, su voz continuó sonando como un recordatorio de que la música trasciende la vida y la muerte. Esa inmortalidad musical fue lo que lo salvó de ser borrado del mapa, aunque intentaron silenciarlo. El Pirulí siguió cantando en cada rincón de México. Número 25. El legado en el bolero ranchero y los homenajes póstumos. Tras su asesinato, el vacío que dejó en el bolero ranchero fue evidente. Otros cantantes retomaron algunas de sus canciones, pero ninguno logró el mismo impacto que él. Los homenajes llegaron en forma de discos tributo, programas especiales y hasta películas donde se evocaba su estilo inconfundible. Para sus fanáticos, cada homenaje era también un reclamo, justicia para un artista que murió sin que nadie respondiera por su crimen. Con el paso del tiempo, su nombre se convirtió en referencia obligada cuando se habla de ídolos malditos de la música mexicana, esos que se fueron jóvenes y de manera violenta. Víctor Iturbe dejó una herencia musical que todavía hoy emociona y un misterio que sigue sin resolverse. Su historia es recordada como un recordatorio de que, en el mundo del espectáculo, el talento puede llevarte a la cima, pero los secretos oscuros pueden terminar cavando tu tumba. Y así cerramos este repaso lleno de drama, misterio y escándalo sobre la vida y muerte de Víctor Iturbe, el Pirulí. Una historia que combina talento, amores prohibidos, excesos y un final trágico que todavía hoy levanta sospechas. ¿Tú qué opinas? ¿Lo mataron por amor, por dinero o por sus amistades peligrosas? Déjame tu comentario, suscríbete y comparte este video para que más gente conozca la leyenda maldita del Pirulí. Adiós.